Hola, bienvenidas, bienvenidos a nuestro resumen semanal de noticias. Estos son los titulares. La Central Obrera Boliviana comenzó una huelga por tiempo indefinido ante la postergación de las elecciones en ese país. La Corte Suprema de Colombia ordenó la detención del expresidente Álvaro Uribe por un delito de soborno y manipulación de testigos. La Organización Mundial de la Salud dice que quizás nunca haya una solución para evitar el coronavirus. El Senado de la República Argentina aprobó la ley que regula el teletrabajo. Los chilenos y chilenas iniciaron el proceso de retiro del 10% de sus pensiones. Los incendios en la Amazonía brasileña aumentaron un 28% en julio frente al mismo mes de 2019. Comenzamos en Bolivia, donde la Central Obrera Boliviana ha dispuesto una huelga por tiempo indeterminado en reclamo del cumplimiento del cronograma electoral. Bolivia vive desde esta semana una jornada con bloqueos y manifestaciones de sectores sociales que exigen que las elecciones sean el 6 de septiembre y no el 18 de octubre, como anunció el organismo electoral del país. Algunos puntos de las protestas están en Sencata, una zona de El Alto, ciudad vecina a la ciudad de La Paz, que conecta ambas ciudades con el resto del país, y en Cochabamba, donde se obstruye la conexión de una de las vías con el oriente del país. Cientos de personas en plena vía impidieron el paso de vehículos en cumplimiento del paro indefinido convocado desde el pasado lunes por la Central Obrera Boliviana. La Central de los Trabajadores y Trabajadoras Bolivianas decidió aplicar como medida de presión un bloqueo nacional de caminos. El ente electoral boliviano expuso las razones por las que se fijó la nueva fecha de los comicios, ya aplazados desde el 3 de mayo pasado, bajo el argumento del incremento de contagios de COVID-19 en el país. Por su parte, la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, CSA, expresó su solidaridad ante el llamado a movilizaciones de la Central Obrera Boliviana frente al agravamiento de la situación económica, social y política en el Estado plurinacional de Bolivia. Nos vamos a Colombia, donde el expresidente Álvaro Uribe se encuentra en detención domiciliaria, acusado de soborno y manipulación de testigos. La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó la detención del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez dentro del proceso que cursa en su contra por un presunto fraude procesal y manipulación de testigos. El exmandatario confirmó en sus redes sociales la decisión del tribunal y manifestó que lamenta esta detención. El caso por el que se le juzga al exmandatario data del 2012, cuando Uribe acusó al senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, de manipular testigos en un entramado de paramilitarismo que corría en el Congreso en contra del expresidente. El magistrado José Luis Barceló de la Corte Suprema, que fue quien recibió el caso, no solo lo archivó, sino que decidió abrir una investigación a Uribe por supuesta manipulación de testigos contra Cepeda, uno de los más acérrimos críticos de quien gobernó el país entre el 2002 y 2010. La Corte Suprema escuchó en octubre del año pasado a Uribe y realizó otras diligencias con las cuales se decidió la situación del expresidente. El Centro Democrático, partido de gobierno y fundado por Uribe Vélez, manifestó a inicios de la semana la inconformidad con el proceso que corría en contra del exmandatario. Las Cortes, por su parte, pidieron al presidente Iván Duque y a los integrantes de la colectividad uribista respeto por las instituciones y la separación de poderes. Una nueva advertencia de la Organización Mundial de la Salud por la pandemia de coronavirus. No hay solución y quizás nunca la haya, declaró el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa en línea. Todos esperamos tener un número de vacunas eficaces que puedan evitar que la gente se contagie, agregó, pero aseveró que entre tanto frenar los brotes depende del respeto de las medidas de salud pública.
El director general de la Agencia de Naciones Unidas se refirió así con esta frase dura a sus dichos de hace unos días cuando advirtió que los efectos del coronavirus se harán sentir en las próximas décadas. En medio de las críticas a la organización por su gestión de la pandemia, por las idas y vueltas decretadas a lo largo de estos meses y las controversias generadas debido a la falta de información certera sobre el brote, afirmó: esta pandemia es una crisis sanitaria que solo se vive una vez por siglo y sus efectos se harán sentir durante décadas. Seguimos con más noticias de la región y comenzamos en Uruguay en este compacto informativo. En Uruguay, la Central Única de Trabajadores y Trabajadoras PIT-CNT podría recolectar firmas para frenar la ley de urgente consideración recientemente aprobada por el Parlamento, según dijo el presidente de la central sindical, Fernando Pereira. Bolivia clausuró el año escolar 2020 por el coronavirus. Todos pasan de año sin aplazos. El ministro interino de la presidencia, Yerko Núñez, confirmó la polémica medida. Tomaremos la decisión porque principalmente los niños del área rural no tienen internet, intentó justificar el funcionario. Las muertes por COVID-19 en Perú podían ser más del doble que las registradas. Hubo 53.000 decesos por encima de lo normal. Se trata de un aumento del 112% de la mortalidad para el periodo comprendido entre marzo y julio. El juez del Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador, Fernando Muñoz, dejó sin efecto la resolución del Congreso Nacional Electoral en la que se dispuso suspender a 4 movimientos políticos, entre ellos al que encabeza el expresidente Rafael Correa. El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, impulsa un impuesto que busca agravar las transacciones digitales, especialmente las operaciones de compra online, con un 0.2%. El Congreso de Guatemala prorrogó hasta fines de agosto el estado de calamidad que rige desde principios de marzo para contener la propagación de la COVID-19 con restricciones a los derechos de locomoción y organización. El presidente electo de República Dominicana, Luis Abinader, anunció a Mayra Jiménez como ministra de la Mujer, Francisco Camacho como ministro de Deportes y Recreación y al diputado Víctor Bisonó como ministro de Industria, Comercio y MIPYMES. En Argentina, el presidente de ese país, Alberto Fernández, participó del plenario de la CTA de los trabajadores. El plenario tuvo en la apertura las palabras del presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien se refirió a las medidas implementadas por su gobierno ante la pandemia. ¿Cuánto tiempo más nos queda de pandemia? Solo Dios lo sabe. Lo que sí sé es que nosotros hemos logrado preservar con la cuarentena temprana muchas vidas de argentinos. Y de eso tenemos que estar todos muy orgullosos y muy convencidos. Porque sin esa cuarentena temprana hoy estaríamos contando otros resultados. Esta es la verdad. Y no es que nosotros fuimos particularmente inteligentes al tomar esa medida. Simplemente vimos lo que hicieron otros e hicimos lo contrario. Por su parte, el secretario general de la CTA de los trabajadores, Hugo Yasky, resaltó el apoyo de la CSA a las iniciativas del Ejecutivo argentino. Lo reconoce la Confederación Sindical de las Américas, que dijo en más de una oportunidad: en la Argentina hay un presidente que está dialogando y convocando a los trabajadores para salir de la pandemia sin que esto signifique hambre y más miseria para su pueblo. Y la Confederación Sindical de las Américas dijo: apoyamos al gobierno de la Argentina en la discusión con los acreedores externos. Al despedirse del plenario, el presidente argentino dijo a los dirigentes de la central: ustedes no necesitan venir a tocar el timbre, ustedes son parte de nuestra historia, e insistió: que no nos confundan, que no nos dividan, que no nos separen. Y seguimos en Argentina, donde el Congreso de ese país transformó en ley el teletrabajo. Según la ley aprobada, las personas que trabajen bajo esta modalidad gozarán de los mismos derechos y obligaciones que las que trabajen en forma presencial, y su remuneración no podrá ser inferior a la que percibían o percibirían en modalidad presencial.
Además, determina que los convenios colectivos deberán prever una combinación entre prestaciones presenciales y por teletrabajo. Respecto a la jornada laboral, establece que debe ser pactada previamente por escrito en el contrato de trabajo de conformidad con los límites legales y convencionales vigentes y que las plataformas y o sistemas utilizados por el empleador deberán desarrollarse de modo acorde a la jornada laboral, impidiendo su conexión fuera de la misma. También menciona el derecho a la desconexión digital, es decir, la posibilidad de no ser conectados y a desconectarse de los dispositivos digitales fuera de su jornada laboral y durante los periodos de licencias a aquellos trabajadores que se desempeñen bajo esta modalidad sin que sean sancionados. Nos vamos a Chile, donde trabajadoras y trabajadores comenzaron a cobrar el 10% de sus fondos previsionales. Los chilenos comenzaron el proceso para retirar el 10% de sus ahorros previsionales, una medida aprobada la semana pasada para aliviar la crisis que ha generado la pandemia del coronavirus y que puede suponer la salida de entre 15.000 y 20.000 millones de dólares de los fondos de pensiones. Y aunque en una primera etapa todo el proceso para solicitar el retiro anticipado de este 10% de los fondos que cada ciudadano tenga acumulado se hará a través de Internet, desde el comienzo de la semana se han visto filas de personas en algunas administradoras de fondos de pensiones para pedir información. Los afiliados tendrán entonces a partir de este jueves un plazo de 365 días para realizar la solicitud, independientemente de si la pandemia de coronavirus se mantiene o ha acabado en ese periodo. Para seguir hablando de este tema, recibimos en nuestra columna de hoy a Norberto Díaz, secretario general de la CUT de Chile. Tres millones de trabajadores chilenos hoy día están sin trabajo, están desplazados del mercado laboral. Por eso el retiro del 10% de sus ahorros de fondos de pensiones de un sistema que condenamos y al cual nos oponemos es una solución parche como respuesta a un gobierno que ha sido incapaz de dar solución a la crisis sanitaria, pero también económica y social que viven las familias chilenas. Por eso hemos respaldado el retiro de este 10%, pero también por eso respaldamos que se termine con el sistema de capitalización individual, que se termine con el sistema AFP, que ha llevado antes de esta pandemia a millones de chilenos a la miseria, a la gran mayoría de las familias, a nuestros padres y a nuestros abuelos, a vivir su vejez con pensiones miserables que no se merecen después de una larga vida laboral en un país que se dice tan rico como es Chile. Y los incendios en la Amazonía brasileña aumentaron un 28% en julio comparado con julio del año 2019. Los incendios en la Amazonía brasileña aumentaron un 28% en julio frente al mismo mes de 2019 y amenazan con expandirse en los próximos meses ante el temor de los ambientalistas de que se repita la tragedia vivida el año pasado en el mayor bosque tropical del planeta. Imágenes por satélite detectaron en julio un total de 6.803 focos de incendio frente a los 5.318 focos registrados en el mismo mes de 2019, según datos facilitados por el Instituto Nacional de Investigación Espacial. Tan solo el 30 de julio fueron contabilizados 1.007 focos en la selva amazónica, lo que supone el mayor número para el mes en los últimos 15 años, de acuerdo con la organización Greenpeace, que alertó sobre una tendencia al alza de incendios este año. Estas cifras se registran a pesar de que a comienzos de junio el Ejecutivo desplegó un operativo en la región amazónica para evitar los crímenes medioambientales, entre ellos la tala indiscriminada de árboles, y un mes más tarde anunció la prohibición por un periodo de 120 días del uso de fuego en la selva, una práctica tradicional para preparar los campos de siembra. Los incendios en la Amazonía suelen extenderse en los meses de sequía por áreas que han sido previamente deforestadas, uno de los grandes problemas que enfrenta el ecosistema y que se ha agravado en los últimos tiempos. De acuerdo con Greenpeace, entre 2004 y 2012 la deforestación en la Amazonía cayó un 80%, pero desde 2012 se ha registrado una inversión en dicha curva, especialmente en los últimos 2 años, un hecho que los ecologistas atribuyen a la retórica antiambientalista del presidente Jair Bolsonaro. Para la organización ecologista, la deforestación necesita ser combatida a lo largo del año y no solo en fechas puntuales, dado que los incendios de la Amazonía no son resultado de un fenómeno natural, sino de la acción humana. Información que llega desde Colombia, donde ese país tiene muchos servicios saturados a causa de la pandemia. El crecimiento de la pandemia de coronavirus en Colombia empieza a pasar factura a hospitales y servicios funerarios que ya están colapsados en varias ciudades del país.
al tiempo que aumenta las denuncias por la falta de información sobre enfermos y fallecidos, incluso cadáveres extraviados. En el caso de Bogotá, y para evitar que la situación empeore, la alcaldía dispuso contenedores refrigerados para depositar cadáveres que luego serán incinerados, algunos de los cuales ya están en operación. La capital colombiana tiene 9 cementerios, 4 de ellos administrados por la alcaldía y 5 privados, y cuenta con 13 hornos crematorios, 6 de gestión pública y 7 a cargo de empresas privadas, que ya no dan abasto para atender la emergencia. Lo cierto es que desde el inicio de la pandemia se habló de la urgente necesidad de fortalecer el sistema de salud y de hacer más pruebas para detectar contagiados, entre otros asuntos. Y en Ecuador, organizaciones sindicales le reclaman al gobierno por medidas concretas ante la crisis. El Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores señala que en Ecuador hemos tenido que enfrentar la crisis sanitaria convertida en pandemia, al mismo tiempo que nos azota la crisis económica, que para nuestro pueblo se traduce en un mayor desempleo, menos presupuesto para educación, salud y protección social. Encima de todo, soportamos la corrupción galopante que campea en todas las instituciones públicas y privadas, que amenaza con destruir las instituciones democráticas como la Asamblea, la Justicia y el Gobierno Nacional. Nuestras organizaciones sindicales hemos realizado varias acciones reclamando medicina y comida para el pueblo bajo la consigna "Primero la vida antes que el pago de la deuda externa", afirman las organizaciones sindicales ecuatorianas en un comunicado. Nos vamos ahora a Panamá, donde trabajadores protestan por cambios al Código Laboral. Sindicatos protestaron ante el Parlamento de Panamá y en varios puntos del país contra un proyecto de ley que discuten los legisladores y posibilita de forma temporal la flexibilización de las normas laborales en medio de la pandemia de la COVID-19. No a las reformas del Código de Trabajo fue lo que pidieron más de 400 manifestantes que se concentraron ante la sede del Legislativo. Convocados por diferentes centrales y gremios sindicales como el Sindicato Único de los Trabajadores de la Construcción, las personas marcharon gritando consignas desde el Parque Porras hasta los predios de la Asamblea, donde se discute el proyecto de ley 354 que ya pasó el primero de los 3 debates. El proyecto contempla que medidas como la reducción de la jornada laboral y del monto del bono extraordinario anual conocido como 13º mes, entre otros, estén vigentes hasta el próximo 31 de diciembre. Los manifestantes se quejaron además por el bono mensual entregado por el gobierno a familias afectadas por la crisis, primero de $80 y desde este mes de julio de $100. Aseguran que no alcanza ni llega a todos los que han perdido los ingresos. Cada provincia, el pueblo humilde, honesto y trabajador sale a levantarse contra las reformas laborales, pero le está exigiendo al gobierno de Cortizo vida digna. Como mínimo un bono de 500 balboas para resistir el cerco sanitario que no se convierta en hambre como hasta hoy. Un centenar de policías custodió el recinto legislativo durante la manifestación, que se efectuó pacíficamente con una significativa participación femenina, mientras en otros puntos del país también hubo movilización de trabajadores en rechazo al proyecto de ley. El presidente del Comité de la Juventud para Trabajadores de las Américas, Gustavo Padua, nos presenta la columna vinculada a Juventud y Pandemia. Nós acompanhamos com muita preocupação os desdobramentos da pandemia no mundo do trabalho em todos os países do continente. As informações preliminares tratam da perda de milhões de empregos e das perspectivas de lenta recuperação econômica. Se as dificuldades encontradas pelos jovens trabalhadores antes da pandemia já eram significativas, elas agora se tornaram ainda maiores. É importante que os sindicatos, entendendo essa realidade, atuem no sentido de corrigir essas distorções. E é importante que essas distorções sejam corrigidas em diversas frentes de trabalho. É importante ter em conta o papel do sindicato na construção e no aperfeiçoamento de políticas públicas
de enfrentamento à pandemia, mas também de suporte à inserção profissional desses milhões de homens e mulheres jovens que hoje buscam trabalho e não encontram. É importante também ter em conta a capacidade de atuar no âmbito das negociações coletivas, visando proporcionar ferramentas que auxiliem nesse processo também. Os desafios são grandes, nós sabemos, mas o momento exige de nós muita transparência, muita cautela, mas mais do que nunca muito trabalho. Os trabalhadores e as trabalhadoras do continente dependem de nós para isso, y es nuestra misión. Nos vamos ahora a Ecuador, donde se mezcla la gastronomía, la cultura y un volcán. Una técnica de cocina ancestral que consiste en soterrar la comida y calentarla con piedras volcánicas ardientes es conservada con celo por pequeñas comunidades de los Andes ecuatorianos que mantienen viva así la conexión de la tierra con sus frutos. En medio de cerros y valles de la provincia andina de Imbabura se encuentra la pequeña comunidad de La Magdalena, en la localidad de Angochagua, donde los pueblos quichuas caranquís guardan el secreto de este sabor culinario. Se trata de la pachamanca, que ha servido durante siglos entre los pueblos indígenas de la Sierra Ecuatoriana y que en la actualidad sirve de reclamo turístico para no dejar caer en el olvido esta tradición. El emprendimiento familiar Pondo Guasí, que en lengua quichua significa casa de la vasija de barro, convierte la tierra en una olla, donde los sabores se mezclan gracias a las piedras volcánicas, provocando una explosión única de sabores. El propietario del lugar, Alexis Criollo, explica la importancia que representa esta tradición para su comunidad. Hoy por hoy sabemos que los jóvenes, los indígenas, ya no les interesan, ¿no? E incluso nosotros mismos como ecuatorianos ya no nos interesa conocer sobre nuestra cultura, preferimos salir a otros lugares, a otros países, a conocer culturas de ellos, en poder agradecer a la Madre Tierra por todas las bondades que ella nos da. Los indígenas ecuatorianos acostumbran a realizar un ritual energizante para quitar la negatividad y pedir permiso a la tierra para poder cocinar y disfrutar de los productos que de ella emanan. La tierra nos da de comer, ¿no? Nosotros vivimos encima de ella y a veces nosotros somos malagradecidos. Lo único que hacemos el ser humano es poder explotar, botar árboles, contaminar el agua, botar basura en las calles. El principio de la pachamanca es crear una especie de olla de presión en un hueco de la tierra, donde se colocan las piedras volcánicas previamente calentadas a fuego como una base, sobre la que se disponen hojas de chilca, que hacen las veces de aislante. Sobre ese hueco cavado se reparten alimentos vegetales como el maíz o habas y diferentes tipos de carne. Soy José Sena, desde la sede continental de la CSA en Montevideo, Uruguay. Gracias por acompañarnos.